el hombre más poderoso de la Ciudad de México, un magnate cuyo nombre, Ricardo Velázquez, resonaba en los pasillos del poder como un eco de respeto y miedo, nunca imaginó que su inquebrantable mundo de acero y concreto se desmoronaría por completo, no por una caída en la bolsa de valores ni por una traición de sus socios, sino por el desafío improbable de una niña descalza. En el salón principal de uno de los restaurantes más exclusivos del centro de Coyoacán, un lugar donde los cubiertos brillaban como espejos y el aire olía a privilegios y trufas, Ricardo se encontraba almorzando en un silencio tenso con su hijo Diego, de solo 9 años, quien, con una mirada dulce y acostumbrada a la quietud, estaba atrapado en una silla de ruedas después de un trágico accidente automovilístico ocurrido hace 5 años. La escena era de una opulencia fría, un contraste brutal con la miseria que estaba a punto de irrumpir por la puerta, una niña que, con pasos firmes y descalzos, se acercó a la mesa y pronunció una frase tan simple como imposible que hizo que el corazón de Ricardo, aunque endurecido por años de negocios implacables, se detuviera por un instante para luego estallar en una carcajada burlona. «Dame de comer», dijo la niña con una calma que desarmó a todos, «y yo curo a tu hijo». La carcajada de Ricardo llenó el salón, una risa cruel y venenosa que se burlaba de la fe, de la esperanza y sobre todo de la miseria ajena, hasta que un momento después, en medio de su propio desprecio, algo tan inexplicable y asombroso ocurrió justo delante de sus ojos, un milagro que cambiaría para siempre la vida de todos en ese lugar y que obligaría a Ricardo Velázquez a enfrentar no solo su propio orgullo, sino el oscuro pasado que él mismo había enterrado. El restaurante era una fortaleza de la élite, un lugar donde cada detalle estaba diseñado para mantener a raya el mundo exterior, una burbuja de opulencia que flotaba por encima del caos y la pobreza de la gran capital mexicana, con sus muros de terciopelo, sus candelabros de cristal que arrojaban una luz dorada y suave sobre mesas perfectamente puestas, y una brigada de meseros que se movían con la precisión de autómatas, entrenados para ser invisibles y eficientes al mismo tiempo, como si su única existencia fuera servir y nunca ser notados. En el centro de toda esta magnificencia artificial se encontraba Ricardo Velázquez, un hombre cuya presencia era tan imponente que parecía llenar cada rincón del vasto salón, con su traje sastre impecable de corte italiano y una expresión de piedra que rara vez se quebraba por una sonrisa, porque para él sonreír era un signo de debilidad y la debilidad no tenía cabida en su imperio. Sus ojos, profundos y oscuros como un pozo sin fondo, reflejaban una mezcla de poder absoluto y de un vacío que ni todo su dinero podía llenar. Un vacío provocado por la incapacidad de curar el único dolor verdadero que sentía, el de su hijo. A su lado, en una silla de ruedas que parecía una extensión de su propio cuerpo, estaba el pequeño Diego, con los pies inmóviles sobre el apoyapiés, una figura diminuta y silenciosa en medio de la grandiosidad, con unos ojos grandes y dulces que observaban el mundo como si esperaran pacientemente algo que nunca llegaba. Un milagro que los médicos más famosos del mundo, aquellos a quienes Ricardo había consultado sin escatimar en gastos, habían declarado imposible. Una parálisis irreversible tras aquel fatídico accidente que le arrebató el movimiento de las piernas hacía ya 5 años. El silencio entre padre e hijo no era de paz, sino de resignación y de una tensión palpable, como la calma que precede a una tormenta. Ricardo no hacía más que revisar su reloj por tercera vez en 5 minutos, con sus dedos tamborileando con impaciencia contra el mantel blanco de lino, un sonido pequeño pero que resonaba con la furia reprimida de un hombre que controlaba el tiempo y la vida de miles de personas, pero que era incapaz de
acelerar la llegada de un simple plato de comida en ese momento. Tienen 3 chefs premiados, ganadores de estrellas Michelin, y se tardan todo esto para entregar un simple plato. Gruñó con voz baja pero cargada de irritación, como si el retraso en su comida fuera una ofensa personal a su estatus, una afrenta a su poder. Un mesero, que se movía a una velocidad que ya era imposible de superar, apareció en ese instante con el rostro pálido y la respiración entrecortada, aunque la comida estaba perfectamente dentro de los tiempos de espera establecidos. Pero para Ricardo Velázquez, el problema nunca fue el tiempo ni la eficiencia del servicio, sino él mismo, un hombre que no admitía la lentitud bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en momentos en que el mundo le exigía un poco de paciencia. El mesero se disculpó tímidamente. «Ya viene, señor, solo un minuto más». Pero Ricardo ni siquiera le respondió, solo desvió la mirada y soltó un suspiro irritado por la nariz, como un toro, resoplando antes de la embestida, una muestra de desprecio que hacía temblar a cualquiera que trabajara para él. Del otro lado de la mesa, Diego, el pequeño que observaba todo en silencio, se distraía moviendo el popote en el jugo de naranja, sin mostrarse molesto, tal vez porque ya se había acostumbrado a la furia y la impaciencia de su padre, una constante en su vida, tan familiar como la silla de ruedas que lo mantenía en un mismo lugar. El resto del restaurante mantenía un respeto casi reverencial por Ricardo, un respeto forjado en el miedo y en el poder de su dinero. Un hombre que compraba acciones de grandes empresas con la misma facilidad y desinterés con la que cualquier persona compraría el pan de cada día en el mercado. Pero ese día, la ceremonia de la opulencia y el poder iba a ser interrumpida por algo que nadie había anticipado, algo completamente ajeno a ese mundo, que bajaba las grandes escaleras de mármol de la entrada principal con una decisión inesperada. Era una niña de no más de 8 o 9 años, con ropa sencilla que le quedaba un poco grande y el cabello oscuro recogido en 2 trenzas que se deshacían por el uso, con unos ojos grandes y oscuros como una noche sin luna, que miraban el mundo con una mezcla de curiosidad y una extraña sabiduría que no era propia de su edad, y con un tipo de presencia que no necesitaba gritar para hacerse notar, que no pedía permiso para existir. La niña caminaba por entre las mesas del salón como si estuviera atravesando un campo abierto, ignorando las miradas perplejas y los susurros de los comensales, que se preguntaban con indignación de dónde había salido esa intrusa que se atrevía a irrumpir en su burbuja de elitismo, apretando sus bolsos de marca contra el pecho como si la simple presencia de la pobreza fuera una amenaza física. Un mesero titubeó, debatiéndose entre la orden de detenerla o la de fingir que no existía, pero la niña no se detuvo, sus pies descalzos haciendo un sonido apenas perceptible contra el suelo de mármol, pero cada paso parecía marcar un territorio que desafiaba la arrogancia y la opulencia del lugar, como si el restaurante, con sus vinos caros y su arrogancia almidonada, estuviera siendo confrontado por una fuerza mucho más fuerte que el lujo, la fuerza de la simpleza. Cuando la niña llegó a la mesa de Ricardo y Diego, se detuvo, mirándolos a ambos con una mirada que parecía conocerlos desde siempre, como si no fueran extraños para ella, como si no fueran el hombre poderoso y su hijo, sino simplemente 2 almas con un profundo dolor. Diego, que había estado observando su llegada con un asombro silencioso, alzó la vista lentamente y por un segundo pareció contener la respiración, sintiendo algo en la presencia de la niña que no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Ricardo, por su parte, arqueó una ceja con desdén, ya preparando en su mente la frase cortante y cruel que utilizaba para rechazar a los extraños con la misma frialdad con la que despedía a los directores de sus empresas. Una frase que dejaba claro
que no había espacio para la debilidad o la caridad en su mundo, que cualquier intrusión era un ataque a su poder. Pero antes de que cualquier palabra pudiera salir de sus labios, la niña se adelantó y con una voz que no era alta pero que atravesaba el silencio del salón con una firmeza y una certeza imposibles de ignorar, pronunció las palabras que ya se habían vuelto una leyenda en la ciudad. «Dame algo de comer y yo curo a tu hijo». El silencio que se apoderó del lugar tras esas palabras no fue el silencio respetuoso de una reunión de negocios o el silencio educado de los clientes discretos, sino un silencio casi sobrenatural, un peso inmenso en el aire, como si hasta los candelabros de cristal hubieran dejado de brillar por un instante para escuchar la audacia de esa frase. La niña se mantuvo erguida, con sus ojos fijos en los de Ricardo, como si no acabara de decir la cosa más impensable de todas, mientras Diego no parpadeaba, con demasiada esperanza en sus ojos como para ser ignorada. Pero Ricardo sintió la sangre hervir de adentro hacia afuera, con su orgullo herido por la audacia de la niña y su mente cínica incapaz de procesar algo que no fuera un fraude. «Esto tiene que ser una broma», murmuró Ricardo, recostándose en su silla con una sonrisa torcida y venenosa, una expresión de desprecio puro. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, niña?» La voz de Ricardo era un susurro, frío y letal, cargado de burla. «¿Curar a mi hijo? ¿Con qué? ¿Con la palma de tu mano sucia?» La niña no respondió, no se inmutó, solo continuó mirándolo con sus ojos profundos, y eso irritó aún más a Ricardo, quien se sintió desafiado por el simple hecho de que ella no se retractara de lo que había dicho. «¿Qué crees que es esto? ¿Un show de televisión?», continuó, alzando la voz sin importarle ya las miradas que se posaban en él, demasiado molesto como para fingir compostura. «¿Crees que sabes? Más que los mejores médicos del mundo a los que he pagado durante 5 años, médicos que han intentado que mi hijo dé un solo paso de nuevo». Ricardo golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los cubiertos vibraran y resonaran, con su voz resonando en todo el salón, una tormenta de rabia y frustración que había estado conteniendo durante años y que ahora se desataba sobre la figura frágil de la niña. Diego, en su silla de ruedas, sintió la tormenta y tiró suavemente del brazo de su padre, suplicando en voz baja: «Papá, solo escúchala». Pero Ricardo soltó su brazo con un movimiento brusco, un gesto de impaciencia y desprecio. «No, Diego», dijo, «esto es un fraude, es solo otra de esas personas que se aprovechan del dolor ajeno. Nos quiere engañar, mesero», gritó, golpeando la mesa con más fuerza aún. «Saca a esta farsa de aquí antes de que yo mismo la eche a la calle». El mesero se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, y de hecho nadie en el restaurante sabía cómo actuar ante una situación tan absurda. Con el maître, un hombre acostumbrado a tratar con billonarios y celebridades, completamente perplejo ante la escena. Pero la niña, en medio de todo el caos, volvió a hablar con la misma serenidad. «No estoy mintiendo», dijo, mirando directamente a Diego. «¿Puedo darte una pequeña prueba?». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar o impedirlo, la niña dio un paso al frente con la ligereza de un ser etéreo, sus pies descalzos, casi sin hacer ruido contra el suelo de mármol, y se arrodilló suavemente frente a la silla de ruedas, poniendo su mano sobre las piernas de Diego. No era un toque técnico como el de un médico, ni un toque religioso como el de un sacerdote. Era un toque simple, puro, cargado de una fe silenciosa y de una convicción absoluta en lo que estaba haciendo. Diego se estremeció levemente, casi de manera imperceptible, tomando una respiración más profunda, pero nada más pasó. No hubo milagros visibles, ni luces, ni sonidos, solo la extrañeza del momento y una espera que no entregó nada, al menos no en ese instante. La niña retiró su mano con respeto, se levantó, dio un paso atrás y simplemente dijo, con la misma calma con la que había llegado:
A veces tarda unos minutos. Y en ese momento la rabia de Ricardo explotó, sin frenos, sin censura, sin ningún rastro de civilidad. «¡Eso es todo! ¡Ese es tu gran truco!», gritó poniéndose de pie con violencia, haciendo que su silla cayera con un golpe sordo en el suelo. «Tocaste sus piernas y esperas que lo creamos. Mi hijo sigue paralítico, ¿entiendes? No va a caminar solo porque pusiste tus manos sobre él». El tono de Ricardo, su falta de respeto y la crueldad de sus palabras dejaron a todo el restaurante en un silencio de asombro. La niña no respondió, solo bajó la cabeza y se fue, sin discutir, sin correr, caminando con la misma serenidad de quien sabe que ya ha hecho su parte y que el resto no depende de ella. Y aunque se iba, era como si hubiera dejado algo, una semilla de esperanza, en el aire, una pregunta sin respuesta que nadie se atrevía a formular. Ricardo volvió a sentarse, resoplando, con los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, con una furia impotente que lo consumía por dentro. Diego, a su lado, no dijo nada, pero sus ojos seguían fijos en la puerta por donde la niña había desaparecido, con un brillo nuevo en ellos, un brillo de quien sintió algo que ni su propio cuerpo, ni su propia mente podían explicar. El mesero, aterrado, apenas había puesto los platos sobre la mesa y ya se arrepentía de no haber fingido un tropiezo en el camino para evitar la escena. El ambiente del restaurante, antes sofisticado y tranquilo, ahora estaba sofocado por un tipo diferente de silencio. Un silencio que solo se instala después de algo violento, innecesario e irreversible. Una tensión que nadie se atrevía a romper. Ricardo seguía sentado, pero su postura era la de un animal acorralado, con los puños aún apretados sobre el mantel, la mandíbula tensa y los ojos fijos en la nada, sin victoria en su furia, solo la sombra de un hombre que, aunque no lo admitiera, sabía que había ido demasiado lejos, que había perdido el control, que había sido superado por sus propios demonios. Al otro lado de la mesa, Diego sostenía un tenedor, sin poder llevarse la comida a la boca, su pecho subiendo y bajando a un ritmo distinto, como si algo se estuviera moviendo dentro de él, algo que estaba despertando. De repente, soltó el cubierto con suavidad, colocó las manos sobre sus propias piernas y con el rostro fruncido murmuró casi sin sonido: «Papá». Ricardo no reaccionó. Seguía mirando la pared, tratando de contener la tormenta que él mismo había provocado. «Papá», repitió Diego con más fuerza. «Mis piernas están calientes», dijo el niño, con un hilo de voz entre el miedo y la sorpresa. Ricardo se volvió lentamente, primero con escepticismo, luego con un leve susto en los ojos, un terror que empezaba a infiltrarse por las grietas de su armadura. «¿Cómo que están calientes?», preguntó con la voz apenas un susurro. Diego tocó su rodilla con los dedos, tragó saliva y susurró: «Estoy sintiendo algo, de verdad». Las palabras salieron rasgadas como si lucharan por existir después de años de haber estado sepultadas en el silencio. Ricardo se enderezó en su silla, se acercó a su hijo y sostuvo su rostro entre las manos, obligándolo a mirarlo a los ojos y a repetir lo que había dicho. «Dímelo otra vez», le suplicó. ¿Tú estás sintiendo que...?» Diego lo miró a los ojos y las palabras, que por 5 años no habían tenido una voz, finalmente salieron con una claridad sorprendente. «Hormigueo, papá. Me están hormigueando las piernas. Es leve, pero estoy sintiendo algo». El mundo pareció detenerse por completo en ese instante. La arrogancia, el desprecio, la certeza de que todo había sido un fraude, se derrumbaron para Ricardo con un solo susurro de su hijo, con la simple verdad de una sensación que regresaba del olvido. Se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo con un estruendo. Los meseros se sobresaltaron, las miradas volvieron a posarse en él, pero esta vez
A Ricardo no le importó. No le importaba su reputación, su estatus, su imagen de hombre poderoso. Tomó su saco, arrojó un billete sobre la mesa sin contar, sin calcular, solo huyendo de la escena, y salió corriendo por la puerta principal del restaurante, empujando a los clientes a su paso, con un único pensamiento en la cabeza: encontrar a la niña. En la acera caliente del mediodía, el sol de la Ciudad de México lo golpeaba con fuerza, pero Ricardo no lo sentía. Solo sentía el sudor frío que le corría por la frente, mientras sus ojos escudriñaban los alrededores con una desesperación que nunca antes había conocido. ¡Niña!, gritó, sin saber su nombre. ¡Niña! ¿Dónde estás? Corrió hasta la esquina, miró a ambos lados, cruzó la calle sin fijarse en el semáforo y estuvo a punto de ser atropellado por un taxi que frenó en seco, pero no le importó. Giró la cabeza en todas direcciones como un hombre perdido dentro de sí mismo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Gritó, suplicó, corrió hasta la plaza del frente y buscó en las sombras de cada árbol, pero no había rastro de ella, ni una silueta, ni una voz, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de los edificios. El sudor le escurría por la frente, pero no se detenía, con el corazón atrapado en la garganta, sintiendo una angustia que no le dejaba respirar. «Por favor, vuelve», murmuraba sin arrogancia, sin control, sin nada, solo un hombre roto ante algo que no comprendía. Lo que más le dolía no era el arrepentimiento por haberla echado del restaurante, sino la idea de que ella había estado allí, al alcance de su mano, una oportunidad real, un milagro, y él la había tratado como basura, como una amenaza, como una mentira. Y ahora su hijo Diego, después de 5 largos y silenciosos años, estaba sintiendo sus piernas de nuevo. Cuando Ricardo finalmente regresó al restaurante, la mesa estaba vacía, los platos fríos. Diego solo miraba por la ventana, con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un tipo de esperanza que él mismo no podía entender. «¿Se fue, verdad, papá?», preguntó sin apartar la vista de la calle. Ricardo se sentó despacio, derrotado, pasándose la mano por el rostro, como si quisiera borrar al hombre que había sido hasta ese momento. «Sí, se fue, hijo», respondió con la voz quebrada. Era real, y no supe verlo. No se dijo nada más, porque no quedaba nada por decir, solo el peso de una certeza. Había dejado escapar la única oportunidad real de ver a su hijo caminar de nuevo, y su culpa era una losa pesada que lo aplastaba por dentro. En los días que siguieron, Ricardo Velázquez dejó de ser el magnate intocable y calculador de la Ciudad de México y se convirtió en un hombre al borde del colapso, obsesionado y desfigurado por la culpa, con una desesperación que lo hacía recorrer la ciudad como un fantasma. Contrató a los mejores investigadores privados que había en el país. Revisó cada cámara de seguridad de los alrededores del restaurante, de las estaciones del metro, de las plazas públicas, y pagó sobornos a los empleados de las terminales de autobuses para que le dieran cualquier información. Buscó en albergues, hospitales, iglesias y callejones, con una voz que salía más y más desesperada con cada llamada telefónica que hacía a sus investigadores. «Pago lo que sea, pero encuentren a esa niña. Tiene alrededor de 9 años, piel morena, cabello oscuro, ojos intensos», les suplicaba. «Vuelvan a revisar, busquen en las calles, necesito encontrarla». Mientras el mundo a su alrededor intentaba seguir con normalidad, Ricardo se hundía más y más en un pozo de desesperación que él mismo había cavado, un pozo del cual ninguna cantidad de dinero en el mundo parecía tener una salida. Diego, por su parte, también sentía la ausencia de la niña, pero, por un breve momento, había vuelto a tener esperanza. Un día, en su habitación, movió los dedos de sus pies por un segundo, sintiendo de nuevo el hormigueo y el calor, y sonrió, gritándole a su padre:
«Papá, se está calentando otra vez». Pero entonces, como si el tiempo se hubiera agotado, todo se detuvo. La sensación desapareció como si nunca hubiera existido. Y eso destruyó a Ricardo por completo. «No puede ser solo una coincidencia. No puede ser», repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en su lujosa sala, con una angustia que no le dejaba en paz. Ella comenzó algo y yo la eché. Una madrugada fría, después de más de una semana de búsqueda frenética y sin resultados, el teléfono de Ricardo sonó. Un sonido que lo hizo saltar de la cama y contestar al primer timbrazo, con la voz ronca por el cansancio. Al otro lado de la línea, la voz de uno de los hombres que había contratado le dijo: «Señor Velázquez, encontramos a una niña con las características que nos dio. Está en un albergue de la zona norte con su madre». Antes de que la llamada terminara, Ricardo ya tenía las llaves de su coche en la mano, con el rostro demacrado, los ojos hundidos y la barba sin afeitar. Ya no parecía el ejecutivo temido e imponente que todos conocían, sino un padre roto, rogando por redención. El albergue era un edificio sencillo y modesto, con paredes descascaradas y una escalera de concreto desgastada por el tiempo. Un lugar que contrastaba brutalmente con el auto de lujo de Ricardo. Al llegar, fue recibido con desconfianza, pues nadie entendía qué hacía un hombre así en ese lugar a esa hora de la madrugada. Pero él solo mostró el nombre y las características de la niña, y siguió adelante, caminando por pasillos angostos, llenos de dibujos infantiles pegados con cinta, juguetes rotos y colchones en el suelo, con el olor a desinfectante que apenas disimulaba la humedad, y cada paso que daba parecía arrastrarlo hacia un pasado que él mismo había enterrado con su ambición. Cuando se abrió la puerta de uno de los cuartos, se detuvo. Sus ojos fueron directamente hacia la niña que dormía, acurrucada sobre una cobija delgada, una figura pequeña y frágil. Era ella, la misma niña que había enfrentado su orgullo con ojos serenos, la misma que había tocado las piernas de su hijo con una fe silenciosa. Pero fue al ver a la mujer que estaba a su lado, sentada con una expresión de profunda tristeza, que el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Ricardo dio 2 pasos dentro de la habitación, completamente desorientado. «No, esto no es posible», murmuró con la voz temblorosa, un fantasma del hombre poderoso que alguna vez fue. La mujer alzó el rostro lentamente, y a pesar del tiempo, de las marcas de la vida, de la delgadez y el cansancio en su mirada, él la reconoció al instante, un recuerdo que había borrado de su mente con la misma facilidad con la que había despedido a la gente. «Elena», dijo, como quien ve un fantasma del pasado, pero ella no mostró sorpresa. Solo una mirada dura, como quien ya esperaba la reaparición de una vieja deuda. «Tardaste en reconocerme, pero sí, soy yo, Ricardo», respondió con una voz seca, sin rastro de emoción. Él dio otro paso, como si todavía no estuviera convencido de lo que estaba viendo. «¿Qué haces aquí? ¿Y ella es tu hija?» Elena asintió con un pequeño gesto. «Sí, lo es», respondió. «¿Y tú? Tú la echaste de un restaurante como si fuera una molestia cualquiera, igual que hiciste conmigo». El impacto de sus palabras cayó sobre Ricardo como un puñetazo, y su mente viajó años atrás. Elena había sido una de sus empleadas más prometedoras, competente, comprometida y elogiada por todos, pero cuando se quedó embarazada, empezó a llegar tarde y a faltar. Su rendimiento bajó, y él, sin dudarlo, sin diálogo, sin empatía, la despidió sin importarle su situación. «Yo no sabía que estabas pasando por todo eso», balbuceó. «No sabía que ella era tu hija». «Claro que no lo sabías», respondió ella con un tono cortante, «porque nunca quisiste saberlo.
Durante unos segundos, un silencio pesado se impuso en el cuarto. Ricardo miró a la niña dormida y sintió que el corazón le pesaba en el pecho como una roca. La misma niña que él había humillado era la hija de alguien a quien él había descartado. Entonces habló más bajo, con la voz casi temblorosa. Ella tocó a mi hijo y él sintió sus piernas por primera vez en 5 años. Después, la sensación se fue. Pero ella comenzó algo, Elena, y yo necesito entenderlo. Necesito que me ayudes a encontrarla de nuevo. Elena cruzó los brazos y respiró hondo, con una mezcla de cansancio y resignación en la mirada. La pregunta no es si quieres entender, le dijo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar ahora lo que no quisiste oír antes? Sí, por favor, respondió Ricardo desesperado, sintiendo que no había nada más importante en el mundo que las palabras que ella pudiera decirle. Elena permaneció unos segundos en silencio, como si algo aún le atara las palabras en la garganta. Pero al mirar a su hija dormida, su pecho pareció finalmente liberar todo lo que había estado atorado durante años, toda la frustración, toda la tristeza. ¿Quieres entender lo que pasó después de que me despediste? Comenzó con una voz firme, pero quebrada por la emoción. Te lo voy a contar. Después de que me echaste estando embarazada, sin siquiera escuchar mi situación, mi vida se volvió un campo de batalla. No conseguí trabajo en ningún lado. Nadie quería contratar a una mujer a punto de parir. Pasé el embarazo en albergues, durmiendo en colchones manchados en el suelo, rodeada de ratas. Di a luz sola en un hospital público saturado, sin nadie a mi lado. Cuando salí, no tenía a dónde ir. Me fui a la calle. Yo y ella, yo tratando de amamantar a una niña en el frío, con hambre, mientras ella crecía en banquetas, refugios y filas de sopa. Vi a mi hija toser por falta de cobijas, desmayarse por falta de comida. Elena se pasó la mano por el rostro, como si intentara borrar una película que nunca quiso ver. Todo eso empezó cuando decidiste que yo ya no servía porque mi rendimiento bajó. Claro que bajó. Estaba generando una vida, pero para ti me convertí en solo un número en rojo. Ricardo respiraba con dificultad, queriendo responder, justificarse, suplicar, pero no había palabras que alcanzaran para enfrentar lo que estaba escuchando, la cruda realidad de las consecuencias de sus acciones. Ella creció así, sin cuarto, sin juguetes, sin fiesta de cumpleaños, continuó Elena, pero desde muy pequeña, Sol siempre tuvo algo diferente, una mirada, una presencia. No sé cómo explicarlo, pero sabía cuando alguien necesitaba algo. Se acercaba a las personas correctas en los momentos justos, nunca por atención. Era como si viera lo que nadie más podía ver, como si tuviera un don. Elena miró a su hija con ternura y continuó. Un día vio a un hombre sentado en la banqueta llorando y me dijo, «Él necesita ayuda, mamá. Está enfermo por dentro». Y cuando se acercó y lo tocó, él se derrumbó. Empezó a llorar como un niño y contó que iba a suicidarse. Pero no lo hizo, porque una niña se sentó a su lado y le dijo, «Tú todavía eres bueno». Eso pasó muchas veces con personas tristes, enfermas, rotas. Ella solo siente, no hay otra palabra. Ricardo miraba a la niña dormida con un asombro reverencial, como si estuviera ante algo sagrado. Su mente aún intentaba asimilar que esa pequeña, rechazada e invisible para el mundo, no solo había salvado la vida de desconocidos, sino que ahora, tal vez, también la de su propio hijo. La vi entrar a ese restaurante como si supiera a dónde iba, como si fuera directo hacia donde tenía que ir, susurró Ricardo. Porque eso fue lo que pasó, dijo Elena. Se despertó ese día y dijo, «Hoy vamos a encontrar a alguien importante. Yo voy a ayudar». Y solo pidió un plato de comida a cambio, dijo Ricardo. Ella no te pidió comida como una moneda de cambio. Solo te estaba poniendo a prueba. Quería entender qué tipo de persona eras,
respondió Elena, y aún después de todo, sin saber que tú eras el hombre que nos dejó sin nada, ella eligió ayudar a tu hijo porque no guarda rencor. Ella carga un propósito, y tú tuviste la oportunidad de ver eso, pero la echaste como si fuera una farsante. Ricardo dio un paso al frente con la voz atragantada por la emoción. Lo sé, dijo. Sé lo que hice. Lo arruiné todo. Pero quiero pedir una nueva oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para empezar de otra forma. Elena mantuvo la mirada firme, sin responder de inmediato, pero esta vez la dureza de sus ojos ya no era la misma. Había un tipo nuevo de cansancio ahí, el de alguien que ya ha luchado demasiado, y que en el fondo solo quiere descansar, quiere dejar de luchar y encontrar un poco de paz. «Vengan conmigo», dijo Ricardo, con una voz llena de súplica. «Ustedes dos. No es limosna ni caridad, es lo que se merecen, es lo que necesito hacer para poder dormir en paz». Silencio que siguió no duró mucho. Sol, que había estado despierta desde hacía unos instantes, escuchaba todo en silencio, y cuando Ricardo terminó de hablar, solo miró a su madre y luego a él. «¿Podemos irnos, mamá?», preguntó. Eso fue todo lo que dijo, pero esas simples palabras eran mucho más que cualquier palabra de perdón. La noche cayó lentamente sobre la mansión de Ricardo Velázquez, una casa enorme y fría que por primera vez en años parecía albergar algo más que lujo, parecía albergar esperanza. Cuando Elena y Sol cruzaron el gran portón de entrada, Ricardo se ofreció a mostrarles las habitaciones, pero Sol solo lo miró con serenidad y dijo: «Quiero estar un rato con Diego, solo nosotros dos, en su cuarto». Ricardo, sorprendido por la firmeza de la niña, asintió y les indicó el camino, diciéndoles: «Claro, siéntanse como en casa. Estaré aquí afuera si me necesitan». Sol avanzó con una ligereza sorprendente, como si ya supiera exactamente a dónde ir, sin pedir ayuda, sin mirar hacia atrás, caminando por los pasillos con pasos suaves, sin inmutarse ante los cuadros caros, las alfombras persas o los muebles de diseño europeo, como si su presencia invirtiera el poder del lugar, haciéndolo parecer menos importante. Diego estaba en su cuarto, sentado en la cama, con la mirada fija en la ventana. Cuando oyó la puerta abrirse, no sonrió, pero tampoco se sorprendió. Era como si la hubiera estado esperando. Sol entró despacio, cerró la puerta con delicadeza y lo miró como quien pide permiso antes de actuar. «Hola», dijo ella en voz baja. «Hola», respondió él con una voz más viva de lo habitual. Sol caminó hasta el lado de la cama y se sentó en el suelo frente a él, permaneciendo unos segundos en silencio, solo observándolo. Diego bajó la mirada avergonzado. «Mis piernas dejaron de sentir otra vez», dijo con tristeza. «Solo están dormidas». Sol le respondió con una calma infinita. A veces el alma tarda un poco más en despertar todo por dentro. La niña tomó sus manos pequeñas y frágiles y las sostuvo con una firmeza sorprendente. «¿Confías en mí?», preguntó. Diego asintió sin dudar, con la esperanza que se había encendido en el restaurante. «Desde que me miraste», respondió. Sol sonrió, y entonces, con toda la calma del mundo, colocó sus manos sobre las rodillas de Diego. Cerró los ojos y no dijo nada. El cuarto se sumió en un silencio absoluto, solo roto por la respiración de ambos. Y entonces, lentamente, algo cambió. Diego abrió los ojos de par en par, sintiendo la sensación que había comenzado como un calor suave, luego una presión ligera, y luego algo que se movía por dentro, algo que estaba despertando. «Está pasando otra vez», susurró con la voz entrecortada, y Sol seguía en silencio, como si su energía fluyera directamente a través de sus manos. Diego soltó un suspiro fuerte, los dedos de sus pies se contrajeron, el músculo de la pantorrilla tembló y llevó sus manos hasta sus piernas como queriendo confirmar con el tacto lo que estaba sintiendo.
Está hormigueando. De verdad, susurró de nuevo. Ahora es muy fuerte. Con un esfuerzo inmenso, empujó los pies contra el suelo. Primero uno, luego el otro. La cama crujió levemente, apoyó las manos en los brazos de la silla y con los ojos abiertos de par en par, hizo fuerza, con un grito de pura voluntad. Sol lo miraba ahora, inmóvil, atenta, y entonces se levantó, las piernas temblorosas, el cuerpo inestable, pero estaba de pie por primera vez en 5 años. Estoy de pie, repetía una y otra vez, como si necesitara oírse a sí mismo para creerlo. Ya estás despertando por dentro y por fuera, dijo Sol, con una sonrisa tranquila. Solo le recordé a tu cuerpo que aún sabe cómo caminar. La puerta se abrió despacio y Ricardo apareció en el pasillo con la esperanza de no haber interrumpido el momento. Pero al ver a su hijo de pie en medio del cuarto, con las manos temblorosas en el aire, como si estuviera aprendiendo a volar, cayó de rodillas, con un sollozo, silencioso y fuerte que lo sacudió por completo. Se arrastró hasta su hijo, lo abrazó por las piernas, luego por el torso, luego por el rostro, como si quisiera sostener cada centímetro de ese milagro con sus propias manos. Tú estás caminando, repetía en shock. Diego lloraba, pero sonreía, y se inclinó para abrazar a su padre, susurrándole al oído. Ella es una superheroína, papá. Me despertó por dentro. Ricardo volvió el rostro hacia Sol, que solo los observaba con serenidad, sin orgullo, sin alardes, como quien sabe que lo importante no es ser visto, sino ser necesario. Y en ese cuarto, donde ningún médico, terapeuta ni científico había podido entrar, una niña había logrado lo que nadie más pudo, sin aplausos, sin testigos, solo con fe. Ricardo seguía arrodillado en el suelo del cuarto cuando Diego, con pasos cortos e inseguros, lo ayudó a levantarse, como si el hijo ahora sostuviera al padre, no con fuerza física, sino con el milagro que llevaba en las piernas y en la mirada. El hombre se secó el rostro sin saber qué decir, todavía aturdido por lo que había presenciado. Quería agradecer, quería disculparse, quería hacerlo todo al mismo tiempo. Pero Sol, sentada en la esquina del cuarto, solo observaba en silencio, sin exaltación, sin vanidad, sin triunfalismo, solo con una calma profunda, como si aquello para ella fuera apenas el comienzo de algo mucho más grande. Horas después, en la sala principal de la casa, Ricardo servía agua con las manos temblorosas. Elena se sentó en el sofá al lado de su hija, aún sin poder creer lo que estaba viviendo. Diego, recostado entre los cojines, ahora sonreía con la serenidad de quien ha reencontrado algo que creía perdido para siempre. Ricardo caminaba de un lado a otro, sintiendo la necesidad de hablar, de hacer algo, de romper ese silencio con un gesto a la altura de lo que había sucedido. Yo no sé cómo agradecerles, comenzó, con la voz ahogada por la emoción. Ustedes cambiaron todo, de verdad. Pasé mi vida tratando de controlar el mundo con dinero, con influencia, y nada de eso funcionó. Pero ustedes dos hicieron lo imposible. Elena escuchaba, pero mantenía la mirada fija en Sol, como si supiera que era de su hija de donde vendría la respuesta que realmente importaba. No quiero solo agradecer, quiero actuar, continuó Ricardo. Les voy a dar todo lo que necesiten. Una casa cómoda, digna, seguridad, dinero, un trabajo como te lo mereces, Elena. Y Sol, el mejor colegio, las mejores oportunidades. Lo que yo pueda hacer, lo haré. Ustedes se merecen el mundo. El silencio duró solo unos segundos, hasta que la voz dulce, pero sorprendentemente firme de Sol, se alzó como un rayo de sol atravesando la ventana. Aceptamos la ayuda. Ricardo respiró aliviado, pero antes de que pudiera sonreír, ella continuó. Pero eso no es suficiente. Las palabras atravesaron la sala con una fuerza que no coincidía con el tamaño del cuerpo que las pronunciaba. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que no? ¿Es suficiente?
Sol lo miró directamente a los ojos, no con enojo ni con arrogancia, sino con un tipo de claridad que venía de lo más profundo de su ser, como quien ve más allá de la superficie. Tienes que cambiar de verdad, no solo para ayudarnos a nosotras, sino para convertirte en alguien que ya no lastime a nadie más, dijo, y Ricardo se quedó inmóvil, como si estuviera frente a un tribunal invisible. Tienes mucho, señor Ricardo. Tienes poder, tienes voz, tienes alcance, pero mientras eso solo se use para mantener todo como está, no sirve de nada. Tienes que enseñarle a tu hijo lo que está bien, mostrarle que las personas se equivocan, pero pueden enmendarlo, que el dinero puede ayudar, pero solo si se usa para levantar a quienes han caído, y que el arrepentimiento no puede ser solo un sentimiento, tiene que convertirse en acción. Esas palabras, simples pero profundas, cortaron a Ricardo hasta los huesos. Sintió como si algo dentro de él estuviera siendo expuesto, pero en lugar de defenderse, solo bajó la mirada, porque era verdad, porque lo sabía, porque en el fondo, tal vez, era justo lo que siempre había necesitado oír. Tienes razón, dijo él con la voz quebrada. Por primera vez en mi vida, alguien me dice eso mirándome a los ojos, y lo entiendo. Sol se levantó, fue hasta él, y tomó su mano con la misma ligereza con la que había caminado por el restaurante. Tu hijo empezó a caminar, ahora es tu turno. Y luego lo soltó con un gesto leve, pero que pesó sobre Ricardo como un juramento. El futuro aún no tenía forma, pero en ese instante, Ricardo supo que no bastaba con arreglar el presente, que era hora de reconstruir el pasado con acciones, de convertirse en alguien de quien no tuviera vergüenza. Las palabras de Sol resonaron dentro de Ricardo como una orden silenciosa pero imposible de ignorar. No se trataba de bondad, se trataba de reparación, y él lo sabía por primera vez con absoluta certeza. Lo que viniera después tenía que ser visible, real. Tenía que tocar otras vidas como la de Elena, como la de su propio hijo Diego, como la de esa niña que sin pedir nada a cambio, lo había visto como alguien aún capaz de cambiar. En los días que siguieron, los primeros pasos fueron casi tímidos, pero consistentes. Ricardo comenzó dentro de su propia empresa, donde durante años reinó con austeridad y distancia un lugar de miedo y poder. Llamó a los directores, convocó a los departamentos, pidió reportes de exempleados despedidos en procesos dudosos y creó un comité interno para revisar todas las desvinculaciones de los últimos 5 años. Quiero reencontrar a cada persona que sufrió una injusticia aquí dentro, dijo, y quiero mirarlas a los ojos. La noticia se esparció como una onda de choque por los pasillos. Empleados que antes bajaban la cabeza al verlo, ahora lo observaban con curiosidad y un cierto respeto silencioso. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Reunió las ganancias de la última década, revisó sus inversiones, recortó sus excesos personales y donó millones a instituciones que atendían a madres solteras, mujeres en situación de vulnerabilidad y niños en albergues. No lo anunció en las redes sociales, no contrató agencias de relaciones públicas para limpiar su imagen, solo lo hizo con discreción, con un propósito genuino que venía de lo más profundo de su ser. Diego lo acompañaba en muchas de esas acciones. Comenzaron a visitar albergues juntos, clínicas, escuelas públicas. El niño, ahora caminando, aunque aún con algo de inseguridad, empezó a preguntar todo, queriendo saber por qué esas personas estaban ahí, por qué algunos lugares no tenían camas, por qué algunos niños no tenían padres. Ricardo respondía como podía, y cuando no sabía qué decir, simplemente escuchaba. Era la primera vez en años que aprendía más de lo que enseñaba, que su arrogancia se desvanecía ante la realidad. «Papá, ¿vamos a seguir haciendo esto?», preguntó Diego después de una visita a una ONG que cuidaba a niños con discapacidad.
Ricardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «El resto de nuestras vidas, hijo», respondió. «Ahora vivimos para esto». Y vivían de verdad. Juntos crearon un programa de rehabilitación infantil con fisioterapia gratuita, ampliaron hogares de acogida y Ricardo comenzó a ofrecer becas dentro de su propia empresa, creando una cláusula contractual que obligaba a reservar vacantes para madres que estuvieran comenzando de nuevo. Era otro hombre, pero más que eso, era un hombre convirtiéndose en quien debió haber sido desde el principio. A veces, en medio de reuniones con líderes comunitarios o visitas a proyectos sociales, Ricardo se sorprendía mirando a Diego y pensando en Sol, en su mirada serena, en sus palabras sabias. Ella no pedía nada, no exigía aplausos, solo seguía con su madre, estudiando en silencio, observando todo a distancia. Pero su presencia se sentía en cada gesto, en cada decisión que Ricardo tomaba. Era como si la transformación hubiera comenzado con ella y siguiera expandiéndose en círculos invisibles, pero poderosos. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notarlo. Periodistas investigaron los cambios en su empresa, colegas de negocios desconfiaban de su repentina filantropía, algunos lo criticaban, otros se burlaban de él, pero a Ricardo ya no le importaba. Por primera vez en su vida, su reputación no estaba basada en cifras o en poder, sino en algo infinitamente más valioso, un impacto real en la vida de las personas. No. Buscaba redención pública, buscaba sanar las heridas que él mismo había causado, y lo estaba encontrando en cada mano estrechada, en cada hogar restaurado, en cada mirada de esperanza recuperada. El sol brillaba alto cuando Ricardo estacionó el auto frente a una casa de un solo piso, recién pintada, con ventanas amplias y un pequeño jardín con flores recién sembradas. Era una mañana tranquila, pero había algo en el aire que hacía parecer que el tiempo se había desacelerado solo para que ese momento ocurriera. En el asiento trasero, Sol y Elena miraban por la ventana sin saber a dónde iban. Diego, en el asiento delantero, sonreía con los ojos encendidos de expectativa. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena, frunciendo el ceño. Ricardo bajó del coche, caminó hacia el costado y abrió la puerta para ellas con un gesto respetuoso, casi ceremonial. «Quiero mostrarles algo», dijo, «algo que es de ustedes». Ambas bajaron confundidas, caminando lado a lado. Al llegar frente al portón, Ricardo extendió un manojo de llaves hacia Elena. «Esta casa fue hecha a la medida», dijo. «Cada pared, cada detalle es de ustedes, no por caridad, sino porque merecen empezar de nuevo en un lugar que respete la historia que llevan». Elena abrió mucho los ojos. Por un momento no pudo hablar. Pasó la mano por el portón, luego por la madera de la puerta, y sintió que todo era real. «Esto es para nosotras», susurró. «Para ustedes. Y hay más». Ricardo abrió la puerta con cuidado. Adentro, la casa parecía viva. La sala estaba iluminada, la cocina con frutas en el frutero. 2 cuartos, uno de ellos con paredes pintadas de azul claro, repletas de libros, juguetes sencillos y un escritorio bajo la ventana. Sobre la cama, un uniforme escolar nuevo doblado, con el nombre de Sol bordado en el bolsillo. «Ella va a estudiar donde quiera, ya está inscrita en un excelente colegio», dijo Ricardo, y luego, sacando un sobre de su bolsillo, se lo puso en las manos de Elena. «Tienes un empleo garantizado en mi empresa, no como un favor, sino porque tu capacidad siempre mereció un lugar destacado». Ella lo abrió despacio y leyó el contrato. Justo y digno, con un salario que le permitiría vivir sin miedo. Por primera vez, no tendría que elegir entre sobrevivir y cuidar a su hija. Sol caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor con calma. Luego miró a Ricardo, que ahora la observaba en silencio, esperando cualquier señal, un gesto, una palabra, una sonrisa. Ella se acercó despacio, levantó la vista y dijo:
La casa es hermosa, el trabajo es justo, la escuela es maravillosa. Pero nada de eso es lo más importante, ¿verdad? Ricardo la miró confundido. ¿Lo más importante? Ella negó con la cabeza. Lo más importante es el cambio que estás haciendo, no solo en nuestra vida, sino en la de todos los que todavía puedes alcanzar. Esa frase cayó sobre él como una bendición. No había acusación, no había reproche, solo la constatación serena de alguien que vio germinar la semilla de la redención. Diego se acercó, tomó la mano de la niña y dijo con los ojos brillando: «Eres como una chispa, ¿sabes? Enciendes a las personas por dentro». Sol sonrió. Su sonrisa era la luz más pura del mundo. Solo tenemos que recordarles a las personas quiénes eran antes de que se olvidaran. Ricardo respiró hondo, miró al cielo, luego a esa niña que lo había confrontado, sanado y liberado. Abrazó a Elena con respeto, abrazó a Sol con gratitud, y ahí, con los cuatro reunidos en silencio, en un nuevo hogar construido sobre las ruinas de antiguos errores, algo se completó, algo que ninguna fortuna podría jamás comprar. Era un nuevo comienzo, pero sobre todo era el reconocimiento del verdadero valor de las personas, de la humildad y de la fe. Y todo empezó con una niña que solo pidió un plato de comida a cambio de un milagro que no solo curó a un niño, sino que también salvó a un hombre.